Hoy el tema, muy interesante, ¿verdad? El tema es gestión dinámica para los cuidados perdidos en enfermería. Recordemos que cualquier aspecto de la atención que requiere el paciente y que se omite o se retrasa significativamente, se puede, ¿verdad? Se puede clasificar dentro de un error o dentro de una omisión, ¿sí? ¿Por qué esos cuidados perdidos? Bueno, haremos un análisis hermenéutico, pero también, ¿verdad? Cómo debe de haber esa gestión dinámica para que se puedan recuperar. Están perdidos, pero no totalmente, ¿verdad? Son recuperables. El cuidado de enfermería afecta la calidad de la atención. Por eso es prioritario realizar todos los cuidados al paciente para incrementar su seguridad, pero no nada más es la seguridad del paciente, es también nuestra seguridad como prestadores de servicio, ¿sí? Y bueno, esto implica contar con sistemas que permitan prevenir e identificar errores en forma oportuna, prevenir por qué no estamos, por qué se está perdiendo ese cuidado. ¿Qué está pasando ahí? Debemos de fomentar esa cultura de la seguridad y la cultura de la prevención y la promoción. Las intervenciones, hay dos tipos de intervenciones que debemos estar sobre de ellas, ¿verdad? Las intervenciones del cuidado básico que están orientadas precisamente a atender las necesidades básicas del paciente cuando éste carece de autonomía. No se puede valer por sí mismo, depende de nosotros. ¿Qué pasa? Que no otorgamos el cuidado. ¿Por qué se pierde ese cuidado? También está el cuidado con evaluaciones continuas, el que implica un proceso continuo y donde hay que mantener una vigilancia estrecha hacia el paciente y que requiere una evaluación permanente. ¿Qué pasa? Que a veces no hacemos esa vigilancia permanente. Se dice, ¿verdad? Es multifactorial, pero lo elemental es el recurso humano. La importancia de la comunicación es también un factor determinante y también pues los recursos materiales, físicos, etcétera, ¿sí? Hoy lo veremos con nuestro profesor experto, ¿verdad? Nos invita a esta reflexión, nos invita a este análisis hermenéutico que no es más que la ciencia de la interpretación. ¿Qué estamos interpretando porque no se den esos cuidados? ¿Por qué no se están dando? ¿A qué interpretación le podemos dar a ello? ¿Sí? Y bueno, eh, abordaremos el tema con nuestra colega Maumpi Alejandra Colmenares Torres. Mapi, para nosotros con mucho cariño. Mapi, bienvenida a este webinar tan interesante. ¿Por qué dejamos perder esos cuidados? Nos vas a invitar aquí a reflexionar en este punto tan importante. Mapi es enfermera perioperatoria, es líder en cirugía de trauma y ortopedia. Y pronto nos veremos en un evento especial que está organizando por allá, ¿sí? Aquí lo anunciaremos también. Bueno, tiene maestría en administración en salud y en monitoreo y control de procesos. Mapi, y muchos más, muchos estudios más. Mapi, bienvenida. Podemos empezar. Ahora sí que el público te aclama y te espera. Gracias Gracias. por acompañarnos. Es un honor contar contigo. No, gracias, Lupita. Sabes que siempre estoy dispuesta a cualquier llamado de la sociedad, de mi familia, que esté con ustedes. Y por supuesto vamos entonces a disertar acerca de una gran cantidad de tópicos que llaman muchísimo la atención en la práctica clínica actual. Y vamos a ver qué pasa, por qué pasan estas cosas, por qué se está sucediendo, cuál es la idea, por qué un fenómeno, qué es lo que pasa en este momento. Entonces, para eso los invito a que conversemos un ratico con respecto a esto y que hagan las preguntas que tengan que ser necesarias y que interrumpan las veces que consideran necesario para poder aclarar toda esta serie de dudas, ¿va? Claro, gracias. Entonces, ok, Pues adelante. comparto pantalla, ok, compartir, me voy acá y bien. Muy buenas noches. Para mí un placer gigantesco estar aquí con ustedes y mirando este tema, haciendo, como dijo la maestra Lupita, un análisis hermenéutico, interpretando desde mi experiencia quirúrgica,
mi paso por estos quirófanos y tantas cosas que he tenido que ver y cosas que me están por ver y todas cosas que van a, pues, estén por suceder, pues revisar este tema que es más que todo es la gestión dinámica de los cuidados perdidos en enfermería, por enfermería. Entonces, hacer este análisis desde el punto de vista hermenéutico se me hizo bastante, ¿cómo les explico? Un poco, no complicado, sí, pero sí un poquito confuso con respecto a que hay determinadas intromisiones de otras profesiones, como es la administración de servicios, la administración de recursos, la gestión administrativa, de la gestión de la atención clínica en salud, y bueno, y una cantidad de temas que se van a ir mezclando. Si se fijan, el tema dice gestión dinámica. ¿Y qué entendemos entonces por gestión dinámica? Sencillamente entendemos que es un proceso colaborativo dinámico basado en información que avanza mediante eventos externos y que requieren respuestas que sean de incremento y progresiva por parte del área o la empresa que gestione este caso. En este caso, entonces, vamos a hablar de qué pasa con el aspecto de la atención clínica en salud. ¿Qué pasa con ese grupo de enfermería? ¿Qué pasa con la atención clínica de hospitales privados y públicos? Y vamos a empezar a ver que esta gestión dinámica se hace a partir de los recursos. Administrativamente, gestionar es administrar con un buen fin, o lo menos posible con el mejor de los resultados, o el mayor resultado posible. Y este se comporta como un eje de proceso de consolidación. Si bien sabemos, muchos profesionales de la atención de salud enfrentan diariamente la difícil tarea, porque es una difícil tarea, de repartir su tiempo entre las múltiples incidencias que surgen en su lugar de labor, lo que implica una distribución sumamente organizada de todas las actividades. Ahora bien, eso puede depender y puede ser un perfil muy formal de una de las enfermeras que tengamos, por ejemplo, en nuestro servicio, pero suele ser no un identificativo de un perfil de puesto. Si bien vamos conversando acerca de cómo viene el arte de la enfermería, cómo se viene desarrollando, cómo ha evolucionado históricamente, podemos encontrar que el arte de la enfermería es el más imaginativo y creativo sentido del conocimiento al servicio del ser humano. Entonces, nos hace gestoras del cuidado. Para ello, el profesional debe integrar conocimientos en las artes, en las humanidades, en las ciencias sociales, en las conductuales, en las asistenciales humanas y mucho más en las partes administrativas, de administración de recursos, materiales y humanos. Y bueno, hay una cantidad de recursos a los que tenemos que echar a mano en el momento de poner en práctica nuestra propia atención. Cuando individualizamos la atención, cuando tomamos de esa gran organización y ponemos el pedacito de cada uno, pues lo que nos identifica y lo que nos puede incluso diferenciar entre unos enfermeros y otros. Entonces, si lo reunimos todo, llegamos a un concepto muy universal que es el estado de arte en enfermería. Este estado de arte lo que hace es que se interprete con una claridad del pensamiento muy sustancial, conceptualmente como un proceso de investigación. Ahora, este proceso de investigación es necesario y fundamental para construir y formular problemas de investigación, y esto permite compartir y generar conocimiento. Entonces, el estado de arte se convierte más que todo en una iniciativa propia. Entonces, estudiar estos cuidados que se han perdido por enfermería, ¿por qué han sucedido? Y conceptualmente le vamos a agregar un nombre, le vamos a decir, pues vamos a estudiar o vamos a hacer un proyecto de investigación que diga qué pasa con estos cuidados. El propósito va a ser ofrecer diferentes posibilidades de comprender este problema. Y tenemos que para ello reunir antecedentes, las dimensiones, las causas, los efectos, las posibilidades, las dimensiones en donde se actúan, en por qué sí o por qué no. ¿Será que me hago la pregunta de, ¿será igual en el hospital público? ¿Será igual en un hospital privado? ¿Será igual en un hospital muy grande o en un hospital muy pequeño? Pues todo esto es lo que va a llevarnos a hacer consideraciones de interpretación de este problema que estamos estableciendo. Entonces, el estado de arte implica un gran esfuerzo por reconocer los límites de lo que ya se sabe. Ya se sabe que tenemos, como dijo ciertamente la licenciada Lupita, que tenemos la habilidad de cuidados básicos, que son aquellos que netamente es donde se
se visualiza o se comprende aquellos cuidados básicos de una persona que no tiene independencia, que no hay autonomía del paciente. Entonces hay que saber esforzarse o organizar tus cuidados en pro de que este paciente se haga independiente o de llevarlo a un estado de dependencia lo menor posible. Y aquellos cuidados que son de orden de evaluación continua, que son como bien ciertamente lo dijo la jefa, pues lo que tenemos que estar vigilando estrechamente para que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, durante todo esto que ya sabemos que debe ser, entonces atrevernos a preguntar qué pasa con lo que no está editado, qué pasa con aquello que a veces hasta ni lo conversamos o no lo percibimos de una manera que podamos entender que estamos colocando en riesgo a nuestros pacientes. Entonces, atreverse a preguntar lo inédito, pero susceptible de ser pensado e investigado. Entonces vamos a pasar por dos fases. La fase heurística, que es aquella que lo que pretende es buscar toda la documentación, datos, números, antecedentes posibles, y la recopilación de esta información con un análisis crítico nos lleva a la fase realmente hermenéutica, donde hacemos interpretación, clasificamos la información, donde cuál es la que realmente nos funciona en determinadas estructuras, por ejemplo, el hospital donde laboras o el centro donde prestas tus servicios profesionales independientes, o en el sitio que mejor se acomode para hacer este estudio. Si bien es cierto, la enfermería ciertamente es un proceso científico per se. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos los PLACES, que son todos esos procesos de atención para la planificación de nuestro cuidado, que tenemos el EBE y el PEBE, que es la evidencia o la enfermería basada en evidencia, donde la fundamentación está basada en los mejores resultados y en los mejores y recomendaciones de resultados. Entonces, también podemos tener que se aplican las taxonomías, el NAND, el NIC, el NOC, y obviamente el método científico como un proceso de atención per se. Y entendemos entonces que nuestra práctica es realmente una práctica científica cuando nuestras actuaciones se basan en teorías que han sido desarrolladas científicamente, aprobadas, verificadas y que se aplican mediante un método sistemático para ir resolviendo los problemas que se nos presentan en el día a día. Entonces, entendiendo de que enfermería es un compendio de tantas cosas, podemos entonces ser capaces de poder irnos a esta fase hermenéutica donde podemos entonces interpretar. Y voy a citar literalmente a Gadamer, porque me llamó mucho la atención, donde él dice que el arte de hermenéutica no consiste en aferrarse a lo que alguien ya dijo, porque no tendría sentido, porque entonces no tendría juicio ni criterio propio, pero sí en captar aquello que en realidad él quiso decir. Y esto no pretende llevarme a ser, qué sé yo, adivina o lectora de futuro y bueno, ¿qué le puedo decir yo? ¿Cómo se llaman estas personas? Capaces de interferir en el futuro, de adivinar, pues, brujería, no sé, este tipo, sino que busca es comprender mediante la confrontación, mediante la investigación personal, confrontación de múltiples puntos de vista. Por ejemplo, este es un tema sumamente interesante para que lo tomáramos desde las bases de la atención de enfermería, de aquella persona que se encarga de atender diariamente y que sea una enfermera operativa, de cómo se involucra ella en todos sus cuidados, de cómo organiza su trabajo. Y la única idea es obtener la verdad como un resultado de la demostración. Y eso nos dice, bueno, que es un criterio propio y que sirva en determinadas y en diferentes situaciones. Por ejemplo, se me ocurre que para yo atender a un paciente dentro del área quirúrgica con esté presentando un momento de ansiedad muy profuso o que se sienta realmente, tenga ese pavor, ese miedo, ese pánico, como lo esté demostrando, y cómo intervengo como enfermera,
Y empiezo entonces, y yo digo, bueno, ok, esto me dio resultados en tal fecha con una paciente más o menos parecida y trato de simular o de complementar con esas actividades el hecho de cómo manejo yo esta ansiedad de este paciente. Pero necesariamente entonces consiste en asomar mi experticia y centrarla para resolver este problema. Y entonces puedo entender que si yo me relaciono con todo, es una relación multidimensional, porque tengo que tomar en cuenta los valores de esta persona, su relación con el mundo, cómo ha sido, cómo es su relación familiar, cuáles son sus antecedentes con respecto a la experiencia que va a tener dentro del quirófano. Y bueno, con esto quiero decir que se tiene que establecer algo muy importante que se ha olvidado en muchas oportunidades en lo que es el respecto a la enfermera quirúrgica con respecto a la entrevista clínica. Pero eso lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Si nos fijamos, una de las tareas primordiales del cuidado del profesional de enfermería que él realiza en su práctica es comprender, y esto hay que resaltarlo, es comprender e interpretar los significados que irrumpen en las narrativas que tenemos con nuestros pacientes. Y en este sentido, destacar el paradigma hermenéutico, donde se supone un proceso de cambio cualitativo en el que la enfermera puede actuar como agente de comunicación de una manera comprensiva con respecto al individuo, a la familia o a la comunidad. Entonces, implica muchas cosas. Y el principio es interpretar, es abrirse, es estar abierta a cualquier situación y comentario, y más en este momento, en esta vida que estamos viviendo en esta actualidad, esta cantidad de construcciones sociales que estamos viviendo, como por ejemplo la identidad de género, las múltiples indicaciones que tienen las personas de cómo ven su vida y que todos parten desde cómo, cuáles fueron los factores que la formaron y parte solamente de su experiencia propia. Entonces, abrirnos a entender todo lo que implica nuestro paciente como individuo, como ser humano, como profesional, pues como mi paciente. Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de investigación, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que se ha investigado acerca de estos cuidados. Entonces, ver quiénes lo han hecho. Esto nos da, por ejemplo, una guía, por ejemplo, lo hicieron de esta manera y probablemente le dio estos resultados. ¿Qué dimensiones ocuparon? Si realmente ocuparon todas las dimensiones que estén perceptibles, objetivas o subjetivamente del individuo. ¿Y qué falta? ¿Qué falta entonces por investigar? Si nosotros logramos tener estos documentos y tenemos estas fases ya cumplidas, podemos ver que vamos a tener resultados con evidencias muy positivas, que vamos a obtener logros muy satisfactorios, que la experiencia va a ser invalorable y que además de esto el conocimiento va a ser transmisible y va a ser replicable. Entonces, esto nos lleva a las fases de hermenéutica y podemos colocar enumeradamente, por ejemplo, qué pasos seguimos para crear un plan de cuidado. Entonces, ¿qué escribimos? Las tareas que realizamos diarias y no diarias. Determinar el grado de importancia en cada una de estas actividades. Señalar las tareas que puede realizar una persona de forma autónoma, las que tiene permitida, las que no tiene permitida por parte de enfermería o las que no tiene permitida por parte del equipo médico. Además, conocer e influir o incluir los recursos disponibles que tengamos y garantizar y reservar el tiempo para cuidar al que tiene que ser cuidado, pero con la premisa de cuidarme yo primero. Esto quiere decir que hay que cuidar siempre primero que cuidar. Y esto hermenéuticamente es integración, es interpretación y obviamente es la consolidación de una cantidad de conocimientos que vamos a ir aplicando y que pueden ser repetibles y replicables. Entonces, esto es la fase con mayor importancia dentro de nuestro proceso de atención. ¿Por qué? Porque entendemos, entonces esta es una diapositiva que a mí me encanta y que casi todas mis presentaciones la van a ver,
Es porque el dominio expertise es lo que me hace ser enfermera quirúrgica, es lo que hace que mi compañera sea una excelente enfermera en infusión, que tenga una compañera que sea excelente en la parte de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque tenemos dominios de expertise diferentes. Porque el dominio conceptual es aquel saber hacer cuándo y cómo hacerlo. El procedimental es saber hacerlo bien siempre al primer intento, y aquel que siempre se le agrega el empático humano, que es saber ser amoral, con la ética, con el corazón. Y todas las enfermeras quirúrgicas, en este caso y muchas de todas las especialidades, pues suele decirse que la cirugía se ejerce con la mente, con el corazón y con las manos. Y eso no lo decimos nosotras nada más, es una virtud en el momento en que entramos a ser enfermeras quirúrgicas. Y este gran compendio de cosas, pues nos hace ser líderes y especialistas en nuestras áreas. Entonces, interpretar datos y comprenderlos, como por ejemplo, fíjense que estos son estudios, interpretación y comprensión hermenéutica, base para transformar en el cuidado de enfermería. Pero entonces tengo otro artículo que son los cuidados perdidos de enfermería. Por ejemplo, cuidados de enfermería perdidos en pacientes hospitalizados en una institución pública y una institución privada, y las diferencias que estos hacen durante esta investigación, incluso las semejanzas que pudieran conseguirse, y encontrarnos cosas como, por ejemplo, cuidado de enfermería perdido como un factor contribuyente. Y además de eso, casos clínicos donde hay demandas de atención, como muchos casos que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la academia. Me formo como enfermera, soy enfermera especialista, acabo de salir de mi colegio y me voy a laborar. Según la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica, un error de omisión es más difícil de reconocer que un error de comisión. Por lo que esto representa un grave y un mayor problema para nuestro paciente. Porque en el momento en que reconocemos un error, podemos tener también la prudencia de reponer ese error, o por lo menos de intentar que este error no se vaya a hacer un evento adverso de tipo centinela, donde quedemos solamente en una falla, donde podamos hacer causas con, ¿cómo se llama? Discapacitantes, con daño temporal o daño definitivo de un órgano, pieza, parte del cuerpo humano, incluso con la pérdida de la vida. Y que estos errores por omisión o por comisión queden solamente en el error, en el casi, en la cuasi falla, y que no llegue a tantos resultados. Para esto, me conseguí una literatura sumamente interesante, donde el Missing Nursing Care es un modelo de cuidado de enfermería que establece Kalish, es una enfermera, y ella expone una cantidad de cosas y modelos que lo vamos a ver ahorita en la próxima diapo, que son efectos o que son cuidados de enfermería que se establece durante la estancia hospitalaria, y en este tiempo pueden surgir incidencias como la omisión o el retraso de la aplicación de los cuidados de enfermería que repercuten en los resultados finales de los pacientes. Y define literalmente, el cuidado de enfermería perdido se define como el cuidado requerido por el paciente que se omite total o parcialmente, o que se retrasa significativamente. Si revisamos cuál es ese modelo de atención, fíjense que tenemos una cantidad de conceptos o de fases donde se establecen los antecedentes de los recursos humanos, recursos materiales, equipos de trabajo, la comunicación como un factor determinante, el proceso de atención de enfermería en toda y cada una de sus fases, durante la valoración, el diagnóstico, la planificación, la intervención, incluso la evaluación de este plan de procesos de atención, el proceso interno de enfermería, por ejemplo, normas del equipo quirúrgico, prioridades de decisiones, quién toma las decisiones, en qué se basan esas decisiones, cuáles son los valores, las actitudes, las creencias, y cuáles son entonces
la intervención o el impacto que tienen estos cuidados omitidos, que no le vamos a decir perdidos, sino omitidos. Probablemente perdidos porque se dice que el perdido se puede recuperar, ¿no? Y los resultados que se obtienen durante el cuidado de estos pacientes. Entonces, ¿a qué llamamos cuidado perdido? Pues sencillamente al baño del paciente. ¿Cuántos de nosotras estamos dejando de bañar a nuestros pacientes? ¿Por qué? Porque hay un mito que dice que de no bañarse nadie se ha muerto. Y es cierto, porque, ok, de no bañarse mucha gente que se ha mantenido, pero ¿cómo queda la integridad de esta piel de estos pacientes? ¿Cómo se establece criterios para saber o exacerbar alguna una lesión? Por ejemplo, también el aseo bucal. ¿Desde cuándo, señores? Pregúntense, no se levantan con su paciente y lo invitan a hacer una buena cepillada de dientes. Y si ustedes ven que no lo realizan bien, ¿cuántos de ustedes la estamos haciendo? La deambulación con acompañamiento. Muchas veces veo indicaciones médicas que dicen deambulación 3 veces al día. ¿Cuántos de nosotros realmente cumplimos con esta indicación? O cuando realmente hacemos acompañamiento de estos pacientes, los invitamos a caminar. Probablemente me dirán, bueno, en la que tenga tiempo, ¿cierto? Los planes de atención de enfermería se han hecho tan sistemáticos, tan repetitivos, donde no hay interpretación propia de un proceso de atención, donde los diagnósticos literales, en Venezuela le decimos chuleta a nuestra libreta o a nuestro libro de consulta inmediata, por ejemplo, y lo que hacemos es traducción literal de lo que leemos, por ejemplo, en taxonomía, en NIN, ECNACNA, ENOC, donde me dan los resultados, me dan las actividades. Es cierto que se hicieron para eso, pero la idea es también como personalizar pues la atención, interpretar esa atención. Y la educación del paciente cuando se va de alta. ¿Será que realmente nos detenemos a hablar con él y a decirle qué cuidados puede o no tener durante su proceso o durante el cese de esta enfermedad que ellos presentaron durante todo el proceso de hospitalización? La alimentación. Estamos olvidando darle de comer al paciente, de asegurarnos que éste esté comiendo realmente y de ver cuáles son los efectos que esa alimentación puede tener sobre este paciente determinado, la dieta, por ejemplo. Estamos observando alergias, estamos observando tolerancias, estamos observando hasta los gustos. Y otro que yo le agrego, ya que también siento que se ha perdido mucho este valor, que es la cooperación y el respeto entre los diferentes equipos de trabajo. Y estamos hablando entre enfermeras y jefes, entre jefes médicos, entre jefes de enfermería, entre bioanálisis, rayos X y todos los diferentes equipos de trabajo. Hay un listado que establece Kalish, que nos da incluso con porcentaje cuáles son los elementos omitidos con mayor frecuencia. Y vamos a encontrar, por ejemplo, la deambulación 3 veces al día. Y está con un 84% en una población del 100. Imagínense que está muy alto. Lo sigue la evaluación de eficacia de los medicamentos. Entonces, esto se puede deber, por ejemplo, a que ya apareció, por ejemplo, este departamento de tecnovigilancia y bueno, ya que me aliviaron el trabajo, pues que lo hagan ellos, ¿no? Los cambios posturales cada 2 horas, con unos resultados sumamente negativos para las lesiones en la piel de estos pacientes, con la aparición de úlceras por presión, con la aparición de lesiones que no están incluidas en el paquete cuando él ingresó, entonces que lo hacen que incluso se alargue su estancia hospitalaria, que reduzca incluso su condición de salud en determinados momentos y que pueden llevarlos a obtener patologías diferentes con las que fueron ingresados. Los cuidados de la boca, señores. Es increíble, pero en un 82% no le lavamos la boca a los pacientes. La enseñanza de estos pacientes en el momento del egreso, en el momento durante su estancia hospitalaria, qué deben hacer, cuáles son las normas del hospital, qué puedes hacer y lo que no debes hacer.
y obviamente la administración de medicamentos prescritos puntualmente. Parece ser que a todos nos acostumbramos a que vamos a preparar medicamentos y ahí se ponen medicamentos solamente a las 8, a las 2, a las 6 y establecemos horarios ya predeterminados sin importar en qué momento ingresaron, cuándo fue la última toma y una cantidad de cosas que deberían tomarse en cuenta. Y hay otros tipos de tareas o de cuidados que aunque no se han perdido, pero están con menor frecuencia. Y fíjense, sigue apareciendo el lavado de manos con un 30%, la monitorización de la glucosa, de la glicemia, las evaluaciones de paciente por turno y otra cantidad de cosas como por ejemplo un solo baño al día, una sola caminata al día, y evaluaciones y visitas por especialistas una sola vez al día. Pero bueno, son temas que aunque un poco omitidos, pero con mucha menor frecuencia los estamos viendo. Y vamos a discutir de este primer caso, que fíjense que dice miasis oral nosocomial en una unidad de cuidados intensivos. Cuando yo leí esto, a mí se me pararon los pelos, obviamente, porque ya la maestra Lupita me había dicho en una reunión anterior que habíamos tenido, me dice, oye, hay un caso por ahí de un neonatal, de un bebé miasis oral. Y yo, ¿y qué pasó allí? ¿Por qué? ¿Cómo? Si vemos que tenemos pacientes con una apertura bucal prolongada, donde no tenemos ventanales abiertos, donde vemos que pueden ingresar mosquitas, y esas mosquitas van y se paran en la boca de los pacientes. Pues fíjense que estas mosquitas ponen huevitos y a las 6 horas, a las 12 horas, pueden estar reproduciéndose. Cada mosquita puede tener un intervalo de hasta de 150 larvas por deposición. Entonces es increíble ver cómo escuchamos decir enfermera, ¿lo viste en este momento? Eso no lo tenía esta mañana. Entonces, intentar tapar el sol con un dedo es, bueno, es una barbarie. Pero sencillamente encontramos este tipo de casos donde vemos con mucha preocupación pacientes donde no se le hace una buena aseo bucal, donde simplemente nos limitamos a la limpieza del tubo porque vamos a aspirar solamente la galera, pero la cavidad bucal total, ¿qué pasó? ¿Por qué no le cepillamos los dientes? O porque sencillamente no tomamos una buena aspiración y le vamos colocando aunque sea, qué sé yo, tantas cosas que hay para lavar la boca en este momento, tantos productos y está muy lejos, pues miren, pasta dental y un cepillo ya. Entonces, ¿por qué sucede este tipo de cosas? Es que no tenemos el tiempo apropiado, es que no estamos haciendo una evaluación completa de este paciente. ¿O qué es lo que pasa que no estamos omitiendo el lavado de la boca? Hay muchos casos más que sentarnos a discutir, pues pudiéramos pasar muchas horas. Pero todos los casos que revisé, aproximadamente unos 47 casos, todos están directamente relacionados con el cuidado básico, que usualmente lo estamos delegando a familiares o amigos o otras cosas del mismo paciente, o sencillamente los omitimos porque no organizamos bien nuestro tiempo. Y esto es preocupante, señores, porque el hecho de no movilizar a un paciente cada 2 horas, más con el advenimiento de pandemia, que también lo vamos a revisar un poquito más adelante, estos casos de pronación forzada, con pacientes intubados, con pacientes que no se movilizan y que están totalmente dependiendo de nosotros. Vi en muchas oportunidades donde tuve pacientes en área COVID, donde los pronábamos 24 horas, 48 horas. Y esa pronación dejaba unas secuelas y una cantidad de eventos adversos que, bueno, si me siento a contarle, bueno, vamos a pasar días acá. Pero con lesiones importantes, con pérdidas vitales, como por ejemplo un paciente que tuvimos que no se dieron cuenta en el colocar la pronación, en colocar su cara de lado, en colocar
la dona o el cojín en San Antonio, no sé cómo le dicen a ustedes ese cojín para la cara, y que ese ojito, el ojito quedó rozando con un pedacito de la venda con el que estaba envuelto. Eso llevó a este paciente a que perdió visión de ese ojo. Y imagínense la cantidad de cosas que hemos visto. Hemos visto escrotos totalmente necrosados por presión en el vientre bajo, con pérdida total de su miembro. Y entonces son cosas que vienen pasando y bueno, en otros casos muy lamentables y peor, unas úlceras súper complicadas de trabajar después. Y la idea de esto es evitar estos errores. Llamar hasta darle signos de alerta para que podamos revisar un poquito más estos cuidados y cómo lo estamos haciendo y de qué manera estamos interviniendo. Recuerden que somos enfermería quien es responsable de ese cuidado del paciente. Y algo que parece mentira, pero que lo he observado también con mucha frecuencia, es la pérdida de este cuidado tan importante para las enfermeras quirúrgicas. La enfermera quirúrgica en este país no hace entrevista prequirúrgica. Ahora, pregunto yo, ¿por qué? Y puede haber una cantidad de respuestas. Porque eso le toca a otro servicio, porque yo no tengo el tiempo porque me meto a las 7 y salgo a las 2, o porque, bueno, por una cantidad de cosas no se está realizando en la entrevista prequirúrgica. Siendo la primera fuente de dotación de datos que tenemos nosotros para nuestro servicio. Para evitar errores como, por ejemplo, de marcación inequívoca del sitio quirúrgico. Operamos una pierna y de la otra, operamos un ojo y el otro. Eso se evita simplemente con ir a visitar al paciente y escuchar de su voz lo que tiene dañado. Y que yo saque un bolígrafo y lo marque sencillamente. Entonces, y como eso, cualquier cantidad de cosas pueden intervenir. Antecedentes quirúrgicos que me puedan prever de la adquisición de nuevo instrumental o de buscar otras formas de poder aperturar el vientre, por ejemplo, en pacientes que me dicen que ha sido operada reiterativamente. O, por ejemplo, pacientes con alergias. O sencillamente es el factor RH. ¿Qué tipo de sangre es? Toda la cantidad de cosas que se pueden evitar dentro de un quirófano si realmente fuéramos a hacer una entrevista prequirúrgica como debe hacerse. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Hacerme una pregunta. Se concibe entonces la relación directa entre los dominios de expertise. Los cuidados perdidos durante la práctica del cuidado. Entendido como cuidado, los cuidados perdidos por la enfermería. Y estableciendo esto como un fenómeno de estudio. Desde la revisión práctica de la clínica. Y de la influencia directa que tiene en los riesgos de seguridad del paciente. Entonces puede haber, bueno, temas hasta de doctorado. Porque sencillamente cuando nos establecemos y nos lo planteamos de esta manera, concebimos la importancia que tiene y que es imperativo hacer investigación acerca de esto. Entonces, fíjense que el cuidado profesional de la enfermería que no realiza durante su jornada de trabajo es un ejemplo de error de omisión, denominado como cuidado perdido de enfermería o el missing nursing care. Y este fenómeno fue estudiado ampliamente por la enfermera Kalish. También Schubert acuñó un concepto de racionamiento del cuidado. Racionamiento del cuidado. Como racionar un recurso importante. Y él lo definía como la falta de tiempo para efectuar tareas necesarias para los pacientes. Y aquí se me hace como un océano de preguntas y de dudas, ¿no? Porque entonces, ¿cuáles son esos factores que predisponen la aparición de este fenómeno? Entonces me dicen, bueno, el personal profesional calificado. Ok, pero ¿calificado en qué? ¿Cómo lo estamos interpretando? ¿Cómo lo estamos llevando? Porque personal calificado hay. Tenemos enfermeras excelentísimas con dominios de expertise en cada una de las especialidades. Ah, pero resulta que, por ejemplo, como tenemos falta y ausencia en otros servicios y en otras áreas de expertise, pues para allá las enviamos. Entonces, estamos sobredimensionando
sus capacidades de dotación de recursos para ya poder atender a estos pacientes. O simplemente usándolas como, por ejemplo, me hago más especialista cada vez en neonato, pero resulta que mi jefe tiene síndrome de bata azul y ese síndrome de poder me dice que cuando tú estás especializando en pediatría, bueno, entonces te vas para la unidad de cuidados críticos de adultos. Y cosas como esas. En la relación enfermera-paciente, y esto directamente relacionado con la cantidad. Tenemos en este país 8 horas de cada turno, y en 8 horas no nos alcanza el tiempo para hacer o ser. Es que puede ser que estemos sobredimensionando nuestro tiempo. Y entonces tenemos que atender en vez de 6 pacientes o relación paciente-enfermo, de 1 a 2, de 1 a 3 o como se plantea hospitalariamente, y entonces tenemos un excedente que les gusta el 50%. Entonces tenemos una enfermera para 16 pacientes, por ejemplo. La atención directa, la atención indirecta y administrativa. Y en esto vamos a colocar algo que se llama absentismo laboral, que es lo que esté relacionado con el abandono en el desempeño de funciones propias. Y dejo de hacer unas cosas para hacer otras. El ausentismo, como el hecho de faltar a mi área de labor. Y el presentismo, que es peor de todos, que es el hecho de que vaya a laborar pero no hago nada. Entonces, se establece una cantidad de condiciones que tenemos que realmente ver si realmente se están haciendo. La atención directa y atención administrativa, y esto me refiero a, o primero atiendo a mi paciente y le brindo atención y después voy y lo reporto o lo vacío. Entonces, aquí el líder, más que todo, de cada unidad de trabajo, el líder del grupo de enfermeras, es el encargado responsable de administrar los tiempos de ella y tomar las decisiones acertadas para cumplir un tanto el todo de todos esos pacientes y de cumplir la demanda de atención directa de cada uno de los pacientes. ¿Cuántos pacientes de ustedes no se alegran con el simple hecho de sentarte a preguntarle cómo estás, cómo amaneciste hoy? Y te sientas a dedicarle, aunque sean 5 minutos, de conversar con él. Y entonces, bueno, otra cantidad de cosas que intervienen, que sí realmente tienen un impacto legal importante. Porque si no hacemos las cosas o estamos omitiendo nuestro trabajo, tenemos una implicación legal y eso se pena. La omisión, como desde el punto de vista de tratamiento, tendrá lugar en aquellos casos que el médico u otro profesional sanitario no desplieguen la actividad dirigida a diagnosticar, curar o aliviar. Y aquí estamos nosotras en curar o aliviar. Porque estamos omitiendo, por ejemplo, esos cambios de posturales cada 2 horas y resulta que estamos viendo que la piel puede alimentarse, oxigenarse y puede expandirse en toda su extensión. Y no tenemos a un paciente con la misma posición 4 horas, quédese usted 4 horas acostado en el mismo sitio y ya empiezan el dolor del malestar y de la incomodidad de no poder movilizarse como usted quiere. La negligencia médica, que es un comportamiento que ya sea de forma activa o omitiva, se ejerce en un profesional que provoca daños o lesiones a un paciente. Y tenemos que demostrar entonces que no es como quien dice el homicidio culposo, pues lo maté, pero yo no quería hacerlo. Y esto tiene tipificación de culpa. ¿Y cómo pagamos entonces nosotros literalmente el daño o incapacidad de un miembro o un órgano? ¿O es que acaso podemos ir al Soriana y pedir, señor, ¿en cuánto me vende un hígado? ¿En cuánto me vende una mano? ¿Cuánto me cuesta un ojo? No hay valor que pueda pagar el daño que se pueda ejercer sobre un miembro o sobre un órgano de un personal. Y recordar que siempre, siempre hay algo muy tácito, que el dolor ajeno es insufrible, es exagerado, pero el propio es insufrible. Y partiendo de esa premisa podemos entonces entender la atención clínica per se. Y bueno, hay otras cosas como la impericia temeraria, que es aquella que sometiendo a riesgo innecesario por falta de conocimiento, y el dolo, que es manifestación o maquinación de que hacer daño profeso a otra persona. Y esto legalmente está expuesto, eso está literalmente sacado del Código Procesal Penal de este país, y bueno, que todas pueden tener la oportunidad de consultarlo en el momento que quieran. Para ir culminando, ¿qué debemos entonces hacer? Pues yo pienso hacer una propuesta de investigación.
donde contextualicemos el marco conceptual de los cuidados perdidos en enfermería, donde determinemos los cuidados omitidos con mayor frecuencia y que estos van a variar dependiendo de la actividad que cada uno de nosotros realicemos. Identificar los factores que agravan la producción de estos cuidados perdidos. Y de caracterizar los cuidados perdidos de enfermería como un indicador de gestión. Esto nos va a llevar a que hagamos investigación y esto nos va a llevar a incluso hasta poder proponer hasta nuevos instrumentos de evaluación de desempeño. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Sencillamente, tenemos una dimensión de acreditación muchísimo mayor, donde los dominios de acreditación profesionales están al alcance de un clic. Que tenemos amplitud de pensamiento crítico, donde vamos a... Y todo esto relacionado con el cuidarse, cuidar y hacer cuidado. Que tenemos cambios potenciales con empoderamiento profesional, donde cada vez nos estamos erigiendo con mucho más autoridad crítica, pero que estamos dejando la acción de tocar, donde vemos que el tocar ha disminuido. Antes tocábamos más a nuestros pacientes, antes los evaluábamos, los revisábamos, sin tanto temor a esto que acabamos de pasar. Entonces, es más que todo una invitación a que esta acción de tocar no se pierda. Que la educación siempre va a ser el elemento más importante dentro del gremio de enfermería y en la preparación de nuestras generaciones, las generaciones que nos van a proseguir. Y como reflexión y para terminar, es imperativo hacer un análisis crítico de las características con las que se otorga la atención clínica. Y no podemos ni debemos soslayar las circunstancias profesionales en las que se instalaron. Dicha perspectiva debe buscar estrategias para una atención de calidad y seguridad para la comunidad hospitalaria total. Muchísimas gracias, Lupita. Y por aquí les dejo una cantidad de referencias bibliográficas que pueden consultar y están en la mano de todas ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maumpi. Excelente esta reflexión que nos invitas a hacer, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con esos cuidados? ¿Por qué los estamos olvidando? ¿Qué pasa? Es verdad, falta de recursos, ¿sí? Ok, es verdad, falta de personal. Ok, falta de comunicación, lo que tú quieras, ¿sí? Pero nuestra razón de ser es el cuidado de la salud, ¿verdad? Y del paciente también, o de la persona en su experiencia de enfermedad. ¿Y qué pasa que no lo estamos haciendo? Ese análisis que nos presentas, ¿sí? Para reflexionar es, ¿amamos lo que hacemos? Yo me preguntaría, ¿amamos realmente lo que hacemos? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si lo amamos, realmente lo hacemos bien, de manera correcta, ¿sí? Pero bueno, este tema nos invita a reflexionar a todas nosotras y todos nosotros, todos los que estamos aquí, y hacer un ejemplo a seguir. Actuemos correctamente y hagamos lo correcto. Vemos la importancia de la higiene de manos y cuántas veces lavamos las manos a nuestros pacientes. Antes de enlazar el siguiente turno, manos lavaditas en nuestros pacientes, y los que no se levantaban el nocturno para el matutino los entregaba con aseo de genitales, ¿sí? Ya no lo veo, ¿sí? Pero era una rutina, un cuidado básico, ¿sí? Que ahora no lo visualizo. Hagamos ese análisis hermenéutico. ¿Falta de comunicación? No sé, vamos a escuchar a nuestro público. Puede pasar tantas cosas que son inimaginables. Es que tantas cosas que estamos dejando de hacer por hacernos, parece ser que un poquito como más capacitadas cada vez y nos estamos yendo a lo general. ¿Y qué pasa con el detalle? Señores, en la vida el detalle es sumamente importante, Lupita. En la vida el detalle con el esposo, con el marido, con los hijos, con la vida, con tu compañero de trabajo. El detalle es sumamente importante para que las relaciones interpersonales se fortalezcan de una manera tal que nos hagan invencibles en la participación en cualquiera de nuestras áreas de trabajo.
Y no es solamente una construcción social, tiene que ser una vivencia propia de cada ser humano. Reflexionemos entonces cada uno de nosotros, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Es correcto. Porque en las 8 horas de trabajo que tenemos, si nuestra razón de ser es el cuidado de la salud, ¿verdad? Y la seguridad del paciente, eh, a veces nos entendemos de otras cosas que no son tan importantes, ¿sí? Y nos olvidamos de atender a la persona de cuidado. Correcto. ¿Sí? Sí, hay que hacer el registro, pero como decías, primero otorga el cuidado, hazlo, y luego registras y va a ser más completo, ¿verdad? Creo que es un muy buen consejo. No sé, José, primero que nada, Mapi, te felicito la reflexión y qué duro, ¿eh? Qué duro ver esas larvas en la boca de un paciente, ¿sí? Y déjate, ¿eh? Imagínate en neonato, recién nacido, ventilándose y con larvas. Vaya, Sí, te paran pones los a pelos, llorar, sí, paran los de pelos. verdad, sí. Neonatos, ¿sí? Con úlceras por presión, adultos con úlceras por presión, ya no los movilizamos. En equipo, a ver, vamos a darles, ayúdenme, a veces es imposible, ¿verdad? Con tantos tubos, pero de ahí que debe de haber el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Todos aprendemos de todos y todos colaboramos en beneficio del paciente. Y de verdad, las lesiones de la piel por falta de movilización, como mencionabas, en ortopedia lo estás viendo, anquilosados de tantas horas sin movilizar sus piernas, sus brazos. Bueno, son puntos de reflexión, ¿sí? ¿Qué está pasando con los cuidados de enfermería? ¿Verdad? Esos cuidados perdidos, hay que recuperarlos, ¿sí? No sé sus comentarios, José, Sí, Isa, Lupita. sí. Sí, no, pues, como siempre, un placer escucharte, Maupi. Y pues muchas felicitaciones que tienes, excelente disertación, excelente ponencia. Les gustaría que se les obsequiara esta presentación para reflexionar y que, pues bueno, la FEMEC tiene en su página, ¿verdad? Todas las presentaciones y pronto estará. Y hay un comentario de Olga Ramírez, dice, excelente ponencia, gracias por hacer un recordatorio importante de que hemos olvidado. Y aún es tiempo de regresar y retomar estos cuidados olvidados. Y hay otro comentario de Roxana, dice, la pérdida de un buen y humanitario enlace de turno. Yo creo que siempre, 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 siempre es el mismo problema. Yo creo que tengo jubilada del seguro como unos 10 años y teníamos el problema siempre del enlace de turno. Y hace poco lo vi en mi otro trabajo, el enlace de turno. O sea, siempre el enlace de turno es un punto muy álgido y desgraciadamente, nos dice aquí Roxana, vaya, que es un punto a lo mejor olvidado, omitido, un buen enlace de turno y que es básico porque es el vaya, es la continuidad del cuidado. Es correcto. Sí. Si no lo tienes los antecedentes o el dato, simplemente en quirófano, en la cirugía que se hizo, ya estamos por querernos ir y pues está bien el paciente, todo lo que se hizo en el santo día y si no hubo un buen registro también, pues va a carecer Va a carecer de información. de Correcto. información, exactamente. Sí, incluso antes se hacía la visita médica, iba la enfermera, el jefe de servicio, el jefe del área, y la enfermera que tenía cargo de su paciente ahí estaba presente. Es ¿Sí? correcto. Todo el equipo multidisciplinario El intervenía pase en de esa visita. visita, ¿verdad? El pase de Sí, visita. sí, ese es otro cuidado que se ha perdido. No El se pase hace de esa visita. visita, no se hace la visita, no se hace el enlace de turno como debe de ser, con el paciente ahí viéndolo, ¿verdad? Sí, se han perdido muchos cuidados básicos y también esos cuidados de evaluación continua de nuestros pacientes. Sí, muy buena observación, de verdad. Isa. Sí, maestra. Me gustaría también resaltar otro de los cuidados que en ocasiones omitimos y es respecto a la limpieza
en el sitio de inserción de catéteres o de las fijaciones también de catéteres tanto vesicales y bueno, en funciones. Y bueno, también eso es otro de los cuidados que debemos verificar para evitar las infecciones o las flebitis. Otro, bueno, que rescato también un comentario de José Guadalupe Zamora Ibarra, es respecto a la integración de los expedientes. Dice más que pregunta, es resaltar lo que la visita prequirúrgica, lo de la visita prequirúrgica. Yo fui jefe de quirófano en turno nocturno y hacía visita prequirúrgica y pude detectar que les faltaban exámenes de laboratorio, entre otros, y así poder solicitar a los médicos que indiquen los requisitos faltantes para que sea intervenido el paciente y que no se suspenda dicha cirugía. Y ojo, evitamos que el paciente se estrese más si se le suspende su cirugía. Sí, en relación a la integración del expediente, creo que es una de las funciones muy importantes de las jefas antes de o en el enlace, estar al pendiente para vigilar que efectivamente que el expediente más bien vaya completo y evitar pues este tipo de cancelaciones de cirugías o el retraso en la programación quirúrgica y por lo tanto pues todo el programa igual durante el día corra atrasado. Maestra Correcto. Pinita. Sí, Sí, también hay otro sí, comentario. vi el mensaje y sí, es verdad. Aparte de tener el expediente, la visita es importante porque disminuye la ansiedad del paciente, ¿sí? Así Obvio. El es. saber escucharlo, no tanto hablar con él, ¿no? Sino él que Ujú. diga qué siente, de dónde lo van a operar, El nos miedo va a a los dar, desconocidos, exacto. Exacto. así es. Además, desde allí inicia la vigilancia de tu maestra Finita, que maneja esa investigación, la vigilancia de la temperatura, del confort, presentarse, como bien lo dijo la maestra Mapi, con los pacientes, decirle nuestras funciones. Bueno, eso creo que es uno de los indicadores del trato digno de nuestros clientes o pacientes y tenemos que rescatarlo también. Sí, Todo esto, Maumpi, va de la mano de la ética, ¿sí? Y de la deontología, ¿sí? Correcto. ¿Dónde está nuestra moral como enfermeras quirúrgicas? Porque esa es la moral profesional, la deontología. ¿Dónde queda? ¿Sí? Y esa ética o esa bioética, ¿verdad? Que nos dice que vamos a dar lo mejor a nuestros pacientes, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Es de cuestionarnos, ¿no? Perdón, José, ibas a comentar. sí, sí. Un comentario de Sandra dice, pienso que ahora lo menos que se quiere es trabajar y cuidar a los usuarios. Se dedica más tiempo para otras actividades que no tienen relación con el cuidado, menos compromiso profesional. Está fuerte el comentario, ¿verdad? Está muy fuerte, De ahí que hay que realmente. amar lo que hacemos, definitivamente. Entonces, si soy enfermera, debo de sentirme como enfermera y debo de funcionar como enfermera, ¿sí? Así ¿Qué es. pasa? No es solamente decir que somos, también parecerlo, es hacerlo y Así es, demostrarlo. sentirme enfermera, demostrarlo como enfermería. Mapi, una Otra, pregunta. Dígame. Perdón, Isa. Una pregunta. Cuando estaba como quirúrgica en el Hospital 25, había una temporada en que, pues, obviamente los cirujanos, y muchas felicidades para ellos porque son bien aguerridos, los cirujanos querían empezar y rápido y casi le decían a la circulante, quítate porque que haga el residente la asepsia para que tú hagas otras cosas. Entonces, ese puede ser un cuidado a lo mejor, no sé si Delegado. olvidado o No, delegado, y ese, para nosotros es más cómodo, ¿verdad? Porque nos quitas una actividad, pero nos quitas una función, o sea, el residente no sabe, o sea, a lo mejor no tuvo ni el curso propedéutico, no sabe de cómo hacemos la técnica, no sé qué de cuáles opinan. son los principios asépticos. Exactamente, El lo mismo hecho, mismo pasa con las ondas de Foley, ¿verdad? También. bueno, ¿no? Y con en el TENOP, el tiempo fuera. ¿Cuántas Mira veces cómo le dejamos de hice una hacerlo? champita, mami, Sí. porque, Así sí. es. porque me quedó chueco Entonces, al sí, principio ahí cuando son Permíteme. cosas que hemos perdido. Isa, Sí, disculpen. Otra de los cuidados que de repente
omitimos son los que debemos realizar al posicionar al paciente, que los cables que de repente colocamos o placas de electrocauterio estén bien colocadas, que no se muevan al posicionarlo y por lo tanto evitar riesgos por quemaduras en la piel. Sí. También otro que me gustaría hacer hincapié es en conocer el manejo del equipo médico, porque de repente estamos como que súbele, no, bájale al equipo del electrocauterio, ¿no? Súbele, bájale, y mientras tanto ahí estamos con el paciente probando y probando. Entonces, sí es muy importante conocer cómo funcionan las lámparas, los modos o las modalidades de uso, los equipos de electrocauterio, las funciones, la intensidad, y pues bueno, otros más que tenemos en el área intraoperatoria o en las salas de operaciones, que como enfermeras perioperatorias tendríamos que ser las líderes y quien enseñe e incluso a nuestros médicos a utilizarlos. Nosotras estamos toda la jornada en la sala y ellos solamente en algunas por especialidades, así es, en algunos días los programan, entonces no están los 5 días de la semana allí, sin embargo nosotros sí, y creo que debemos tomar esa iniciativa, ese compromiso en leer, en pedir las fichas técnicas y verificar conocer el adecuado funcionamiento. Sí, pareciera ser que ahora conocer cómo bajar o subir el volumen o cómo ¿cómo se llama? Hacer adaptabilidad de mi iPhone a la bocina del quirófano pareciera estar más importante que colocar bien una placa. Eso se llama absentismo, el abandonar las funciones propias para poder ir a ejercer otras que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos haciendo. Eso es más común de lo que se ve. Pero bueno, también tenemos que ver que el celular en este momento se ha convertido en una herramienta de trabajo y como tal debiéramos de asumirla. Pero no saben cómo odio el celular dentro del quirófano. Sí, pero maestra bueno, Mati. ahí vamos. Claro que sí. Otra también es la ingesta de alimentos. No sé qué opinión tienen al respecto, pero me ha tocado en en otros hospitales ver, no donde trabajo, ¿verdad? Que incluso algunos compañeros del área médica llegan con su termo y su café y la galletita. Yo entiendo que somos humanos, tenemos necesidades de alimentación también. Sin embargo, debemos apegarnos a esta disciplina propia del área perioperatoria, en el cual debemos respetar los espacios y las áreas. Otra es el uso del uniforme, no sé también qué opinan. Eso sí realmente, el uniforme quirúrgico se ha prostituido tanto, sí, porque ya no le queda otra palabra, sino ya el hecho de que no sabemos si son enfermeras, si son médicos, si arreglan las uñas, si son niñeras, si atienden, no sé, de tal manera que tenemos que rescatar las cosas. Pero en un mundo, por ejemplo, esta es una ciudad tan grande, donde no podemos facilitarle o darle comodidad a nuestro personal para hacer cambio justo de ropería, pues ya empieza a ser difícil la cosa. Pero sí, ciertamente el uso de la bata blanca, el uso de la bata azul, el uso del uniforme, el uso de un zapato aseado, o sea, una cantidad de que no ya van relacionados directo con el paciente, sino al autocuidado. Y ya eso sería tema de otra clase, pero... Sí, así es. También pero lo que comentó de los alimentos, entras a un hospital y huele a comida. Y luego, ¿por qué hay fauna nociva? En todos lados, en todos lados. Debe de ser un lugar exclusivo, ok, toma tu alimento, ¿verdad? Muy cuidadoso y deja limpio. Pero no. Hay que respetar también los tiempos de los alimentos. Alguien decía, vamos llegando a México y todo huele a cebolla. Decían los extranjeros. No es cierto, cuando llegaron, es que todo huele a cebolla. Tijuana, maestra, sale uno de San Diego y llega uno a Tijuana y huele riquísimo a tacos. Ah, bueno, pero igual entras a un hospital y
también huele a tacos. Un buen Pozole. comentario. Aquí hay alguien Sí. que dice que otra situación aparte del uniforme son los tatuajes. Pero es que ya eso es una cuestión muy personal del prestador de servicio, ¿no? Y es algo que literalmente con el advenimiento de los derechos humanos y la cantidad de cosas y de las, bueno, lo que había hablado, de hecho lo toqué con las cuestiones de los valores y las tendencias de género, pues ya son modelos de inclusión social y que ya no deberían incluso manejarnos con tanto tabú. Pero los tatuajes resultan ser una expresión personal y como Sí. tal hay que respetarla. Entonces, hay que buscar maneras. Ya no es un cuidado perdido ni siquiera de enfermería, Sí. porque ya esto es asumir una actitud frente a la vida. Y ya es otra cosa, es una decisión de vida lo de los Sí, tatuajes. Sí, así es. maestra, Un comentario. Ay, Dígame. perdón. A ver, Un comentario, Finita. buen comentario de Roxana. Dice, excelente tema, de Patricia Solís, perdón. Dice, cuando se hace lo que se ama, más representa un trabajo, ya que se realiza con amor, con cuidado a nuestros pacientes. Muy Qué bonito bonito. Sí, qué comentar. bonito. Sí, Que las cosas así se es. hagan con amor. Sí. ¿verdad? Hay que amar lo que hacemos, ¿sí? Correcto. Y hacemos enfermería, bueno, pues manifestémonos como verdaderas enfermeras. Sí. En Así relación, maestra, a lo que la maestra Mapi comentaba en un comentario de los que llegaron de los tatuajes, yo me inclinaría más a la actitud, porque de nada sirve no tener tatuajes o estar sin nuestra piel con algún diseño de arte, como lo consideran, si mi actitud no va a ser buena o cordial o de empatía hacia los pacientes. Entonces, puedo tener todo el brazo ahí tatuado, pero si mi desempeño y mi actitud es positiva, creo que eso es lo que el paciente más va a recordar. Y aparte el tatuaje, ¿verdad? Sí, Pero por sí, ahí, la actitud sí, positiva y bonita. eso es definitivo, fortalecer las habilidades blandas. Ya lo habíamos Sí, visto por ahí, exacto. ¿verdad? Hay que Sí, fortalecer esa las... empatía, pensamiento Ujú. positivo, trabajo en equipo, en fin, armonía, todo eso hay que fortalecerlo, ¿sí? Bien, Finita, ibas a comentar desde hace unos momentos y creo que no No, te hemos dejado. no, Ya, terminé mis comentarios. bien. Gracias. ¿Débora, algún comentario al respecto? No, Lupita, completamente de acuerdo con todo lo que se ha estado mencionando. Hemos perdido en sí lo que es la esencia de la enfermería quirúrgica por completo. Hablo en sí de la enfermería quirúrgica porque es nuestra rama profesional en este momento. Entonces, pues yo siento que sí nos está faltando muchísima empatía, completamente, ponernos en el lugar del paciente y hacer de estos cambios. Yo creo que si empezamos cambiando nosotros, podemos ser un ejemplo para los demás, Lupita. Claro, claro. Seamos un ejemplo para los demás, ¿sí? Actuemos correctamente y seamos ejemplo. Desgraciadamente, en estudios que se han hecho, por ejemplo, de inteligencia emocional, puede haber 100 personas y una negativa nada más y 100 de manera positiva. Pues es increíble, pero se dejan contaminar, ¿sí? Eso también se ha comprobado. Entonces tenemos que ser muy firmes, estar convencidos en nuestra acción, en nuestro amor a la profesión y en actuar siempre de manera correcta. Mapi, te agradezco mucho, infinitamente, de verdad, la ponencia de hoy, esa reflexión, ese análisis hermenéutico. Tenemos que ser muy reflexivos todos los enfermeros y enfermeras, ¿sí? Interpretar bien todos los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Eso es hacer análisis hermenéutico. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo? Ir a las causas y tratar de mitigar de alguna manera los errores, las fallas en las que estamos cayendo. Enfermería tiene que crecer y tiene que hacerse visible, pero de una manera correcta, de una manera, de una imagen, ¿verdad?, que satisfaga a la sociedad y sobre todo a nosotros, dentro de la disciplina de enfermería.